Bien, entonces para los que acaban de ingresar, muy buenas tardes. 31 de agosto, vamos a iniciar esta horita de atención virtual. Pues esto debido a la situación que se me presentó con una capacitación a la que tengo que acudir sí o sí en horas de la mañana, como les había comentado en el correo y en el WhatsApp, y bueno, y obviamente en la clase que tuvimos el martes pasado. Entonces tocó trabajar de esta manera el día de hoy y pues también la próxima semana, obviamente, ¿sí? Entonces, bueno, esta será más o menos como la hora de conexión de cada día, a no ser que se presente algún otro inconveniente o alguna otra situación en la cual tenga que cambiar la hora. De todas maneras, pues se está grabando, ¿sí? Ya se está grabando y yo les dejo el link así en YouTube, les dejo el link para que ustedes puedan visualizar los que no tienen la oportunidad de entrar. Por esa razón, pues les decía yo que trataré de pronto de no avanzar mucho, como para que los que no han podido ingresar pues no se queden tan atrás. Voy acá simplemente eh, a mirar, a confirmar quiénes están conectados, ¿sí? Ustedes simplemente me contestan presente y ya hacemos un llamado a lista, pero pues no se preocupen que no va a ser, digamos, fundamental para la aprobación de la materia, ¿no? Permítame acá. Bueno, se están uniendo más. Voy a dar un lapsito de como de 3 minuticos a ver si se conectan todos. Y ya hay 9. O sea, bueno, 3 manifestaron que no podían ingresar. Serían 12, ustedes son 18, faltarían como 6 simplemente por... Entonces miremos acá rápidamente si se encuentra Ingrid Juliet Borges. No, no se encuentran. Bueno, eh, se encuentra Marcos Canchón. Presente, profe. Listo. Lady Joana Casas. Presente, profe. Muchas gracias. Camilo Castañeda. No está Camilo Castañeda. Presente. Ah, listo. Ya voy a poner acá. Dania Sofía Cruz. Yo me acuerdo que esto tenía una opción para que la gente entrara sin necesidad de que yo le diera permiso, pero bueno, en este momento no la. Dania Sofía Cruz. Bueno, no está Dania Sofía. Laura María Flores, creo que ella fue una de las que manifestó que no podía ingresar. Jesús David García. No, no se encuentra. Miguel Andrés Hernández. No. Ok, listo, Miguel. Carol Yelena Higuera. Presente. Ok. Sergio Andrés Lozada. No está. Bueno. Daniel David Lozada. Mm, Presente, profe. listo. Julián Rodrigo Perdomo. Presente, profe. Ok. Alejandro Romero. Bueno, no está Alejandro Romero. Andrés Salazar. Presente, profe. Listo. Norma Lorena Sánchez. Presente. Listo. Héctor Julián Santa Cruz. Mm, bueno. Juan Camilo Trujillo. Presente, profe. Listo. Y Dubán Arley Valencia. Presente, profe. Listo. Bueno, entonces habrían 7 ausentes. Quiere decir que conectados deberían haber 11, ¿cierto? Sí, efectivamente. Ah, bueno, pero 11 conmigo. Bueno, tal vez. Mira, ahora miramos quién faltó. Bueno, entonces miren, la idea de hoy es terminar un poquito la parte teórica que nosotros habíamos dejado cortada en la clase anterior y hablar un poquito de VHDL y del quarks, pero algo es una introducción muy pequeña, de tal forma que pues entre esta y la otra semana
organicemos unos ejemplos básicos de los que ustedes tal vez ya han trabajado en sus circuitos digitales, o sea, en la electrónica digital, los cursos anteriores, 1 y 2, y pues que no de pronto todos no habrán profundizado. Y la idea es cuando ya nuevamente nos volvamos a ver de manera presencial, entonces es que con esos proyectos ustedes entonces ya empiecen a trabajar con la FPGA directamente, es decir, ya el laboratorio a partir de ahí es de ustedes. ¿Listo? Bueno, les encargo porfa los micrófonos, ¿cierto? Bueno, voy a compartirles pantalla entonces. Voy a compartir la pantalla completa, que es más fácil para no complicarnos. Me avisan cuando ya puedan observar. Y si están observando en este momento la presentación. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces terminemos esta parte que habíamos comenzado la vez anterior. Hasta aquí habíamos llegado pues en la clase anterior, donde lo que se hizo básicamente fue hablar un poco de los componentes, describir el computador de manera funcional, mirando qué señales de control se intercambiaban o cómo trabajaban los registros internos de la CPU y cómo interactuaba con la memoria, ¿sí? Cómo interactuaba con la memoria y en qué consistía pues, lo que era el ciclo de instrucción. Entonces, este diagrama que vemos allí, básicamente, pues si recordamos lo que vimos en la clase anterior, era una forma más detallada de hablar lo que era un ciclo de instrucción y habíamos visto que dentro de un ciclo de instrucción podían repetirse algunas operaciones y estaba dividido en dos partes, ¿no? En el ciclo de captación y el ciclo de ejecución. Entonces acá tenemos el ciclo de captación que corresponde al cálculo de la dirección. Voy a sacar acá que es que creo que en la grabación no se va a ver el mouse. Entonces voy a sacar esta herramienta, este punterito rojo, para ir señalando cada vez que yo voy indicando algo en un diagrama. Entonces, esto sí se podrá ver en la grabación. Este es el cálculo de la dirección de instrucción, que ya vimos cómo se calculaba de acuerdo a la forma como estuviera, digamos, organizada la memoria, ¿cierto? Viene la parte de la captación, que es cuando se logra leer de la memoria la instrucción y se guarda en el registro de instrucción, se decodifica para interpretar lo que es la instrucción y entonces viene a partir de aquí es que comienza el ciclo de ejecución, ¿no? Es decir, si se necesita un operando, llamemos operando, o sea, cuando hablemos de operando, pues doy a entender que el operando es cualquier dato con el cual se trabaja en una instrucción. Entonces, si por ejemplo se van a multiplicar dos números, cada uno de esos dos factores que intervienen en la multiplicación serían nuestros operandos. Entonces, muchas veces, como una operación puede necesitar de varios operandos, ¿sí? Entonces, esto tiene un doble sentido, si ustedes ven esas dos flechas, hacia la parte de la captación del operando, porque puede ser que se necesiten varios, entonces hay que ir a la memoria e ir leyendo cada operando. Entonces, por eso aquí hay unas flechas dobles, que significa que es cuando se utilizan varios operandos. Y luego de captarlos, entonces se hace la famosa operación, ¿sí? En la unidad aritmético-lógica y aquí nuevamente aparece el cálculo de la dirección del operando, ¿no? Pero es diferente a esta. Esto ya es para calcular, o calcular no tanto, sino para indicar la dirección de memoria en la cual se van a escribir los resultados. Entonces también en algún momento una instrucción puede tener varios resultados, entonces él lo que hace es escribir lo que llama aquí almacenamiento de operando, escribir en varias posiciones de memoria los diferentes resultados. Entonces esto puede en algún momento repetirse varias veces de acuerdo a la instrucción. Ahora, si por ejemplo en la instrucción se trabaja con cadena de vectores, o perdón, con una cadena o un vector de datos o una matriz inclusive, pues obviamente cada que se almacene acá, recuerde que eso trabaja bit con bit, esto se va a repetir pues varias veces y posteriormente sí continuará en la siguiente instrucción. Entonces esto se vuelve un ciclo, ¿sí? Esto se vuelve un ciclo realmente. Bien. Entonces, les comentaba en la clase anterior que
las interrupciones son muy importantes en el manejo de la programación de un computador porque las interrupciones, ¿sí? Pueden alterar el orden secuencial de un procesamiento o de un programa, de la ejecución de un programa. Básicamente, su nombre lo dice todo, ¿sí? No es difícil de interpretar con la palabra interrupciones de qué se trata. Todos sabemos que cuando hablamos de una interrupción es cortar alguna secuencia. Entonces, cuando hablamos de interrupciones, hablamos de esas cortes que hay en el programa. En el momento de ejecutar un programa, él va ejecutando instrucción por instrucción de manera secuencial, pero en algún momento se puede presentar una interrupción. Digamos que es un poco diferente a lo que conocemos en lenguaje C como los comandos de saltos, ¿sí? Porque los saltos están programados pues dentro de dentro del mismo software o dentro del mismo programa como tal. Pero digamos que en las interrupciones son más de tipo físico o más bien como generadas por alguna casualidad o digamos, o algún dispositivo externo. O sea, realmente todos los computadores tienen mecanismos mediante el cual otros módulos, puede ser de la memoria o puede ser más que todo dispositivos de entrada y salida, interrumpen la secuencia normal. Entonces les había comentado que existían estos 4 tipos de interrupciones. La de programa, que se genera, digamos, por una condición inesperada en la ejecución de un programa. Entonces hablábamos, por ejemplo, de un desbordamiento. ¿Sí? Para los que no recuerdan qué es el desbordamiento aritmético, se trata cuando yo estoy trabajando con una operación binaria y de pronto se hace una suma. Resulta que si la memoria tiene para X cantidad de bits y al hacer una suma o una operación el número resultante supera esa cantidad de bits, entonces se produce un desbordamiento aritmético y entonces quiere decir que el resultado no se puede escribir sobre una posición de memoria. Eso es lo que se conoce como el famoso overflow o simplemente un desbordamiento aritmético. ¿Cuándo más? Por ejemplo, una división por cero también es un error matemático y eso también generaría una interrupción en el programa. O pues cuando, digamos, se intenta acceder de pronto a una posición de memoria no permitida para el usuario. Esos serían los de programa, ¿no? Las interrupciones provocadas por temporizadores, pues ya son como más de hardware y son muy típicas del sistema operativo, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, los dispositivos, las interrupciones de entrada-salida son generadas por un módulo de entrada-salida y, por ejemplo, puede ser cuando un dispositivo externo quiere eh, indicar la finalización de un proceso. Entonces, por ejemplo, si usted pone a escanear, digamos, usted tiene su impresora multifuncional y pone a escanear un papel o un documento, entonces el módulo de entrada-salida se encarga de comunicar la CPU con ese dispositivo y él pues hará su función, escanear el papel y cuando ya está escaneando el papel, entonces él va a generar una interrupción, va a mandar una señal a la CPU indicando que ya precisamente terminó su tarea. Por eso, por ejemplo, eso lo pueden ver ustedes, esto sí lo pueden ver ustedes muy a menudo cuando trabajan con su computador y la impresora. Por ejemplo, ustedes están, digamos, van a imprimir un papel, entonces mientras imprimen un documento de X cantidad de hojas ustedes, simplemente se ponen, qué sé yo, a navegar por internet o a de pronto mirar otras ventanas o abrir otros programas, ¿sí? En el momento en que la impresora termine, pues ustedes se dan cuenta que ven en la pantalla de su computador un mensajito que dice ya la operación ha terminado o que de alguna manera la impresora les avisa. Y entonces fíjense que eso interrumpe de pronto eso que ustedes están haciendo. Entonces ahí es una interrupción por medio de un dispositivo de entrada-salida. O la otra, pues por medio de un fallo de hardware, pero pues ya esto es cuando de pronto se va la energía o de pronto falla la alimentación de algún dispositivo, ¿sí? Ya son cosas muy puntuales. Bueno, entonces miremos una cosita acá y hablemos de que las interrupciones realmente, aunque parezcan de pronto algo molesto para la secuencia de un programa, pues realmente lo que hacen es mejorar la eficiencia de un procesador. Es decir, las interrupciones no son para nada
digamos, un problema para la ejecución de un programa, todo lo contrario, y ya les explicaré por qué. Generalmente los dispositivos, perdón acá, creo que no ha entrado nadie más, ¿cierto? Bueno, generalmente los dispositivos externos, ¿sí?, trabajan a una velocidad mucho más, digamos, lenta, una velocidad menor que lo que trabaja una CPU, ¿sí? Mientras una CPU ejecuta muchas operaciones en un segundo, pues digamos que los dispositivos externos, precisamente, y pongo el ejemplo de la impresora porque tal vez es como el más diciente, ¿cierto? Eh, Trabajan a una velocidad mucho más lenta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tal que, por ejemplo, el procesador enviara la señal de imprimir, ¿sí?, a la impresora y pues fueran, no sé, 10 hojas, por decir algo. Y resulta que la impresora pues es un poquito lenta, empieza a reaccionar, empieza a imprimir y se demora imprimiendo, por decir algo, 3 minutos. Entonces, si no existieran las interrupciones, el procesador tendría que ponerse a esperar a que esa impresora terminara su trabajo para luego continuar el programa que estaba ejecutando ese procesador. Entonces, ¿qué pasa? Pues que inclusive así pueden ser segundos, pero recuerden que en la electrónica digital, en la transferencia de datos, un segundo puede ser un problema, una eternidad para el computador. Entonces se pueden perder muchos ciclos de instrucciones y el procesador en ese tiempo que se pierde esperando a que responda el dispositivo externo pudiera haber hecho mucho más, ¿cierto? Entonces se está subutilizando el procesador. Sí, recuerden que la mejor forma de optimizarlo es ponerlo a trabajar todo el tiempo y no desaprovecharlo. Entonces, las interrupciones solucionan ese tipo de problemas. Miren acá la figura, espero que se vea bien, ¿cierto? Acá no sé si puedo hacer acá más bien como ahí, uy, eso sí, pantalla completa. Miren, observen. Entonces, miren, la parte A de la gráfica se divide en tres partes. Miren la parte A. Y aquí entonces esto ilustra el ejemplo que les acabo de colocar de que se manda a imprimir y se tiene que esperar hasta que termine de imprimir. Aquí está a la parte izquierda, hagan cuenta que eso es un paralelo en el tiempo, que la línea de la izquierda y la línea de la derecha son líneas paralelas en el tiempo. Aquí viene el programa del usuario, está ejecutando la CPU algún programa, cualquiera, viene y todo esto marcado con el número 1, número 2 y número 3 son secuencias de instrucciones que no implican un dispositivo de entrada-salida. ¿Listo? Entonces, llega el momento en que se necesita hacer un llamado a un dispositivo de salida. Entonces necesitamos, por ejemplo, imprimir, o una escritura. ¿Sí? Entonces, fíjense que el programa entonces ahora va hacia un programita que se llama un gestor de entrada-salida, que por lo general lo traen incorporado los sistemas operativos, es decir, uno no lo programa, eso ya viene por defecto con el computador, porque cuando se crea un computador, pues obviamente al diseñarlo, se prevé todo esto, ¿no? Entonces, si se va a conectar una impresora, un escáner, si se va a conectar una cámara, pues el mismo sistema operativo tiene que saber hacer en el momento en que detecte un dispositivo de estos. Entonces el sistema operativo ha incorporado este tipo de programas. Se llaman programas de entrada-salida o simplemente gestores, ¿no? Entonces arranca ese programa, listo, y digamos que en esta parte que está señalada con el número 4, digamos el módulo de entrada-salida como que prepara al dispositivo externo, lo prepara, ¿sí? Pues entonces intercambia datos, lo manda por ejemplo a configurarse, si es una impresora manda que alinee cartuchos, bueno, etcétera, y ya viene la instrucción como tal, ¿sí? Propiamente dicha. Entonces, si no hay interrupciones, ¿qué pasa? Si no hay interrupciones, este programa de entrada-salida, que lo genera el módulo de entrada-salida, tiene que esperar a que ese dispositivo externo termine su tarea. Miren acá la secuencia, y tan pronto termine su tarea, entonces se genera alguna señal de que ya terminó, y miren que hasta que no termine esta parte, no se devuelve al programa principal. Esto puede ser, como les digo, un problema, porque durante todo este tiempo se puede perder ciclos de instrucción valiosos. Y así sucesivamente.
Después viene, digamos, otra secuencia de instrucciones, nuevamente una generación de escritura y miren que nuevamente tendría que volver a pasar todo este proceso para devolverse allí. Entonces ese es el inconveniente con las interrupciones. Ahora, sin las interrupciones, ¿no? Acá está sin interrupciones. Ahora, si hay interrupción, miremos cuál es la funcionalidad y digamos, el beneficio de tener interrupciones en un software, ¿no? Entonces, con el uso de interrupciones, ya el procesador se puede dedicar a ejecutar otras instrucciones, ¿sí? Mientras que el dispositivo de entrada-salida hace su trabajo. Entonces, miremos acá ahora la parte B del esquema, donde nuevamente se va generando una secuencia de instrucciones normal y que llega el momento en que se hace necesario llamar a un dispositivo de entrada-salida. Entonces, fíjense que ahora no se van a ejecutar todas las instrucciones de ese programa o de ese gestor, sino que solamente se prepara y se da la orden. Pero en el momento en que se da la orden, como ya el dispositivo de entrada-salida tiene todo listo para empezar a trabajar, mire que inmediatamente el control del programa se devuelve a nuestro programa de usuario y él continuará ejecutando estas instrucciones, ¿sí? Y de forma paralela aquí, aunque no se ve acá, el dispositivo de entrada-salida al mismo tiempo hará su trabajo. Cuando el dispositivo de entrada-salida termine su trabajo, ahí entonces él generará una interrupción que está marcada aquí con la letra X. Entonces, en ese momento en que genera la interrupción, mire, el procesador ya ha ejecutado algunas instrucciones, se ha aprovechado ese tiempo y solamente cuando se genera la interrupción, entonces ahí es donde se va al gestor de programa o al gestor de entrada-salida y atiende el dispositivo y nuevamente regresa, ¿sí? Nuevamente regresa para seguir ejecutando instrucciones. Y miren que cada vez que se hace un llamado a un dispositivo de entrada-salida, se ejecutan unas pocas instrucciones y se devuelve el control al programa del usuario, ¿sí? Y entonces ya el módulo o el dispositivo de entrada-salida, al mismo tiempo que está ejecutando su trabajo, el procesador puede ocuparse de otras cosas. Ese es el beneficio de tener una interrupción. Claro está que aquí sería una interrupción corta. Ya hablaremos de esta parte. Acá. Para nosotros como usuarios, ¿sí? O para un programa, este proceso es muy transparente, ¿sí? Nosotros, ¿qué veremos como usuarios? Simplemente lo que veremos es que nosotros o se está ejecutando un programa y que cuando llega la interrupción, simplemente esos por allá aparte se irá a encargar de atender esa instrucción y cuando termine esa instrucción de entrada-salida, entonces se devuelve a nuestro programa. Es decir, esto es lo que un usuario o desde el punto de vista de un usuario se ve una interrupción, ¿sí? De forma muy general. Básicamente es interrumpir el programa, ir a ejecutar otras instrucciones y devolver nuevamente el control al programa. Eso sería como verlo desde el punto de vista del usuario. Entonces, digamos que si ya tenemos en cuenta la parte de la interrupción, yo corro esto acá. Si ya tenemos en cuenta la parte de la introducción, entonces miren que a ese esquema que teníamos al principio, donde el ciclo de instrucción estaba compuesto solamente del ciclo de captación y del ciclo de ejecución, ya se le agregaría un ciclo de interrupción, ¿sí? Entonces, en ese ciclo de interrupción, ¿sí? El procesador verifica si hay o no hay interrupción y simplemente, pues eso siempre se va a generar por alguna señal que genere o un módulo de entrada-salida o la memoria, ¿sí? Pero si no hay interrupción, se viene simplemente y sigue ejecutando su tarea, ¿sí? Y seguirá por acá hasta que el momento que haya una interrupción, entonces si ya se comprueba, lo que debe hacer el procesador es lo siguiente. Primero, suspende la ejecución del programa actual. ¿Listo? Se suspende. Entonces, guarda el contexto. ¿Qué significa? Guardar contexto significa que, por ejemplo, la dirección que seguía antes de la interrupción, la dirección que seguía antes de la interrupción de la instrucción, se guarda, se almacena, ¿sí? En el contador de, digamos, pues
contador de programa o el registro de dirección de memoria guarda esa dirección. Si hay datos en juego, se almacenan temporalmente, si hay algunos resultados se almacenan para no perderlos y posteriormente pues ya los recupera nuevamente. Cuando se guarda el contexto es el momento en que carga el contador de programa con la dirección de inicio de la rutina del programa gestor de interrupciones, ¿sí? El programa que yo les comentaba, el gestor de interrupciones, o sea que generalmente, como les digo, está dentro del sistema operativo. Entonces, el contador de programa va a tener como la dirección de memoria, pero ya no es la que sigue, sino la que le indique esa interrupción. Y luego, pues de atender la interrupción, ya restaura todo el contexto y continúa el programa que había interrumpido. Básicamente, esto es el ciclo de interrupción y ahí se agregaría a nuestro famoso ciclo de instrucción, ¿cierto? Entonces, cuando hay una interrupción, él genera el mismo proceso, pero ya con el gestor de interrupciones, que es el programa que se encarga de eso. Y básicamente así. No sé si hasta ahí, permítanme. ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Bueno, listo. Muchas gracias. Estaré atento a cualquier inquietud. Recuerden, miren, ahí está el chat. Acá no. Ahí está el chat. Iba a compartir un jam, pero no, al final no lo hice. Bueno. Entonces, ¿qué de pronto podría ser una pequeña desventaja de trabajar una interrupción? Una pequeña desventaja de trabajar una interrupción sería como ejecutar instrucciones extras que no estaban, digamos que no estaban dentro del contexto del programa, ¿sí? Puede ser eso. Pero, o sea, el programa ese gestor de interrupción sería un programa extra que el computador cuando se está ejecutando un programa no tiene previsto, ¿sí? Sería como tal vez la desventaja. Pero, de todas maneras, manejar las interrupciones es mucho más beneficioso, ¿sí? Que a que el procesador se ponga a esperar que termine un dispositivo externo o una instrucción de memoria externa y luego retorne. O sea, es más el tiempo que se pierde de esa manera que con la interrupción, ¿sí? Obviamente, pues como les digo, puede suponer que sea de cierta manera pues una sobrecarga o más instrucciones que ejecutarse de lo esperado, pero eso termina siendo realmente más beneficioso, ¿sí? Y eso lo pueden ver como en este ciclo de tiempo. Si hay una interrupción corta, ¿sí? Es decir, que su tiempo de duración no es mucho, entonces miren que el procesador viene ejecutando sus instrucciones, ¿sí? Acá, si no hubiera interrupciones, miren que este tiempo que está aquí, permítanme, nuevamente saco acá, el puntero. Este tiempo es el que se perdería sin interrupciones, ¿no? Y él tendría que ejecutar como en forma lineal, ¿no? Y esos tiempos prácticamente son tiempos de espera del procesador, o sea, tiempos que el procesador está meramente gastando energía, sin necesidad de operar, sin necesidad de hacer nada. Pero si tienen la interrupción, si la interrupción es corta, entonces en ese tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo que la interrupción opera o el gestor de interrupción opera, también él va ejecutando sus tiempos, su programa. Y finaliza el programa, ¿sí? En un tiempo mucho más corto, ¿no? O en un tiempo más corto que si no tuviera la interrupción. Bien. Ahora también suele suceder, ¿sí? Eso también suele suceder. Y es que de pronto el tiempo de las interrupciones superen al tiempo del programa principal, ¿sí? También puede suceder eso. Y eso, recuerden que aquí habíamos dejado en el esquema una parte sin estudiar, esta parte C. Esto es lo que pasa cuando las interrupciones de pronto son pues muy largas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llega una interrupción y llaman al dispositivo de entrada-salida o llega una instrucción para que se maneje algo de entrada-salida
y de pronto ese programa de entrada-salida se demore mucho tiempo en ejecutarse y que en el programa principal primero llegue otra instrucción de escritura, ¿sí? Sin que este primer programa haya terminado, ahí sí, obligatoriamente ya el sistema tiene que esperar a que primero termine este primer programa que se había ejecutado y luego sí se atiende el segundo llamado. ¿Sí? Eso pasaría si la interrupción fuese larga, ¿no? ¿Sí? Pero los diseños de nuestros computadores de hoy en día, digamos que ya tienen previsto todo ese tipo de posibles errores, ¿sí? Esto es lo que pasaría, como les digo, si la interrupción llega a ser muy larga. ¿Listo? Esta parte de acá. Y puede que termine un tiempo más allá. Bien. Miren lo que pasaría. Este es nuevamente el mismo esquema que ya hemos visto varias veces, pero ahora aparte de que se tiene en cuenta que se puede repetir varios ciclos en un ciclo de ejecución, ahora a este esquema le hemos añadido nuestro ciclo de interrupción, ¿sí? Y pues simplemente es un proceso más acá en el caso de que haya interrupción, ¿sí? O de que no haya interrupción, así mismo sigue el ciclo. Pero este es un esquema que es muy parecido al anterior. ¿Listo? Fíjense que hasta ahora hemos hablado de qué pasaría si se genera una interrupción, ¿sí? Un dispositivo externo o alguna parte de memoria que genere algún brinco, pero una sola. Pero ¿qué pasa si las interrupciones son múltiples? O sea, si hay varios dispositivos, varios módulos o varias situaciones que generen interrupciones al mismo tiempo. Entonces, pudiera solucionarse de dos maneras. Uno, deshabilitando las interrupciones. O sea, en el momento en que llega una interrupción, el procesador puede inhabilitar otras interrupciones, o sea, la que llegó primero, la atiende, deshabilita las demás, ¿sí? O sea, en ese momento ninguna otra interrupción lo puede, valga la redundancia, lo puede interrumpir más al procesador. Y cuando una vez se termina la primera que llegó, entonces sí, en orden de secuencia atenderá las otras. O sea, termina la interrupción y el procesador verifica, ¿sí? Verifica que si hay o no hay más interrupciones y pues si hay otras, las atiende en su orden y va evacuándolas hasta que ya después pues continúe con su ciclo normal. Es decir, las interrupciones son manejadas en secuencia a medida que van llegando. ¿Listo? Pero eso también puede ser un problema. El problema es que muchas veces las interrupciones, algunas interrupciones que se generan son urgentes y deben ejecutarse de inmediato o pueden haber pérdida de información. Por ejemplo, si un computador está conectado a internet, eh, pone a trabajar un dispositivo externo conectado a él y de pronto llegó algún dato a través del puerto de Ethernet o a través del Wi-Fi que necesita de manera inmediata un canal de comunicaciones ser atendido y al mismo tiempo genera una interrupción en la impresora, entonces ¿qué pasaría ahí? ¿A quién atiende primero? ¿Sí? Y resulta que el dato que llega por internet, si no lo acoge el computador de inmediato, pues prácticamente se pierde, ¿sí? Se pierde y pues puede haber pérdida de información. Entonces, la otra forma para atender interrupciones múltiples es definir prioridades, ¿sí? Entonces, definir prioridades y eso es para que el computador atienda las interrupciones primero de alta prioridad y si hay una interrupción de mayor prioridad que llega cuando se esté ejecutando otra de menor prioridad, inmediatamente esa de menor prioridad se suspende y va y se atiende a la de mayor prioridad y luego vuelve a la de menor prioridad, ¿sí? Eso lo podemos ver mucho mejor a través de los siguientes esquemas. Miren, por ejemplo acá. Esto es el primer caso, o sea, cuando las interrupciones simplemente se van atendiendo a medida que se van generando, ¿sí? Entonces, llega el programa al usuario, se atiende una interrupción,
termina su interrupción, llega aquí, se verifica si hay otra interrupción y entonces si hay otra interrupción, él la ejecuta y regresa. Pero entonces las interrupciones van en secuencia. Ese es el primer caso, ¿sí? Cuando no hay prioridades. El segundo caso es este, cuando son anidadas, ¿no? ¿Qué significa anidadas? Digamos que aquí va el programa del usuario y se llega en algún momento una señal que indica que debe atender una interrupción. Entonces empieza a interrumpirse, perdón, empieza a generar, a atenderse la interrupción, pero mientras se está atendiendo esa interrupción resulta que se genera otra interrupción de mayor prioridad. Entonces inmediatamente esta que es de menor prioridad se separa y inmediatamente se va a atender la otra. Cuando se atiende esta que es de mayor prioridad, se regresa a esta que era de menor prioridad, continúa, y si no hay más interrupciones de ahí para allá, entonces cuando termine esta, se devuelve al programa del usuario común y corriente. Eso es lo que pasa. Entonces, podemos simplemente hablar de un ejemplo práctico, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen en su computador conectados una impresora, tienen conectados una unidad de CD, por decir algo, ¿sí? Ya hoy no se ve, pero pues supongo que... Y pues obviamente está conectado a internet y hay una línea de comunicaciones. Entonces, la prioridad de esos dispositivos externos sería la prioridad más alta, ¿sí? La prioridad más alta para el servicio de comunicaciones, ¿sí? Luego, la prioridad más que le sigue sería el disco. Y la de más baja prioridad sería la de la impresora, ¿sí? Entonces, suponga que arranca el programa del usuario en el tiempo 0. Y en el tiempo 10, este tiempo 0, tiempo 10, pues puede referirse a simplemente ciclos de instrucción, ¿no? No segundos como tal, sino de pronto ciclos de instrucción. Llega en tiempo 10 y en el tiempo 10 entonces genera una interrupción en la impresora, entonces empieza a atenderse. Pero resulta que en el tiempo 15, antes de que termine la atención a esta interrupción de la impresora, se genera otra interrupción del, del servicio de, ¿cierto? De comunicaciones, ¿sí? Del servicio de comunicaciones, que es la prioridad más alta. Entonces el computador inmediatamente interrumpe esta de la impresora y empieza a atender esta del servicio de comunicaciones, ¿sí? Suponga que en el tiempo 20, antes de que termine la de servicio de comunicaciones, se genera una interrupción por parte del disco externo, ¿sí? Entonces, como la mayor prioridad la tiene el de comunicaciones, él no interrumpe esa de comunicaciones, sino que pone en espera a la del disco. Y cuando termina la de comunicaciones, digamos que la termina en el tiempo 25, ahí sí atiende la del disco, ¿sí? Y atiende la del disco antes de continuar con la de la impresora, porque recuerden que la de la impresora es la que menos prioridad tiene. Entonces, una de menor prioridad no interrumpe una de mayor prioridad, ¿sí? Sino que la pone en cola y después entonces sí atiende esta, la del disco, y en el tiempo 35 ya ha atendido las otras que son de mayor prioridad que la impresora, y ahí sí se devuelve a seguir atendiendo la impresora, ¿sí? Pues ustedes de pronto lo han experimentado en la vida real, cuando están trabajando con varios dispositivos externos, ¿sí? Como que las interrupciones de menor prioridad son de esos dispositivos como impresora, escáner, ¿sí? Son como las últimas que se atienden. Y ya en el tiempo 40, pues ya no hay más interrupciones, se devuelve al programa del usuario. Listo. Bueno, hasta aquí, bueno, de la misma manera que son atendidas, digamos, las direcciones de memoria o las conexiones entre computador y memoria, también se atienden los dispositivos de entrada-salida. Y hasta aquí digamos que se describe el computador de manera funcional, ¿sí? Hasta ahí. Ya tocaría entonces empezar a hablar de manera estructural a través de las interconexiones, pero eso sería para la próxima clase. Yo quería simplemente acá, antes de terminar la clase, ir haciendo un pequeño abrebocas a lo que ustedes van a ir trabajando en su proyecto o en la programación y en los laboratorios, y es este lenguaje VHDL, ¿sí?
Ustedes pueden encontrar por internet bastantes tutoriales, bastantes libros, ¿sí? Pero básicamente lo que importa, ¿sí? No es aprendernos de memoria las instrucciones, ¿sí? Nadie en este mundo se va a aprender de memoria todas las posibles instrucciones de un lenguaje de programación, ¿sí? En C hay miles de instrucciones y pues la idea no es aprendernos de memoria, además porque imagínense ustedes, ¿cierto? Nos volveríamos locos aprendiendo VHDL, aprendiendo Python, aprendiendo C, aprendiendo lenguaje ensamblador, ¿cierto? De memoria las instrucciones, o sea, eso no tiene lógica, ¿sí? Lo importante es la sintaxis, ¿sí? Que sepan cómo es la sintaxis del VHDL. Los que ya lo han trabajado dirán, bueno, esto ya lo vi, esto ya lo conozco, listo, no hay problema. Pero también, pues, ustedes se dieron cuenta cuando indagué al principio del curso, hay gente que no ha trabajado mucho el VHDL, que no ha trabajado mucho con el Quartus, ¿sí? Y que pues no ha tenido, digamos, mucho contacto con la FPGA. Entonces, básicamente, el VHDL, a diferencia de un lenguaje típico de programación, es un lenguaje de descripción de hardware, ¿sí? Y al ser un lenguaje de descripción de hardware, no es un lenguaje que obligatoriamente se tenga que ejecutar de manera secuencial, como un lenguaje C, por ejemplo, ¿sí? Pues todos conocen el origen del lenguaje VHDL, ¿sí? Que se originó por allá en un ejército de los Estados Unidos para dar informes. Sonó algo por acá, permítame. Ah, bueno, sí. Obviamente dice que se va a desconectar en 15 minutos, esto ya lo sabíamos. Listo. Entonces, el VHDL surgió cuando ese ejército necesitaba como hacer unos informes, pero para no escribir tan largo y escribirlo de una manera como secreta, se inventaron un lenguaje que permitía resumir esos informes y nace el lenguaje VHDL, básicamente eso. Entonces, como les digo, es un lenguaje de descripción de circuitos electrónicos digitales, utiliza distintos niveles de abstracción. Cuando uno dice niveles de abstracción, lo que se refiere es que básicamente cuando uno programa por etapas, ¿sí? El VHDL, esas etapas no son tangibles en el momento de hacer el VHDL, sino que eh, uno es el que conoce la estructura de lo que está programando. Entonces, el HDL permite solucionar el problema de describir un circuito no por sus conexiones, sino por su funcionamiento. Resulta que es que hay otros tipos de lenguaje como los netlist. ¿Sí? Los netlist son un conjunto de instrucciones que indican cómo se conectan los componentes. De hecho, el Quartus, cuando ustedes generen un programa de VHDL o inclusive ustedes tienen la oportunidad de ver ese netlist, ¿sí? Ustedes pueden tener la oportunidad, ya más adelante les explicaré cómo es. Y el netlist es como cuando usted programa en VHDL y usted dice vamos a conectar esta entrada aquí, vamos a hacer esta operación y vamos a trabajarlo de esta manera. Él internamente el Quartus genera como un archivo donde se detalla cada conexión, ¿sí? Y eso es el netlist, es una lista de conexiones, ¿sí? Eso en algún momento se utilizó en la historia, pero el HDL lo reemplaza, ¿no? Lo reemplazó. Básicamente, las dos partes que nos interesa en un lenguaje VHDL son la entidad y la arquitectura. Estas son digamos que son las dos partes importantes al momento de programar con VHDL un hardware, ¿sí? Al momento de describir un hardware. Fíjense que lo que estamos haciendo es una descripción. Estamos diciendo, necesito un sistema que tenga tantas entradas, tantas salidas y que internamente se relacionen a través de las siguientes operaciones lógicas o aritméticas. Y usted habla de la arquitectura. Por eso se llama, es un lenguaje de descripción de hardware, porque usted lo que hace es, va a decirle al computador qué hardware necesita para un propósito específico, ¿sí? Usted no está diciendo, no está haciendo una programación como tal, sino que está describiendo lo que usted necesita en hardware.
¿Y quién hace de ahí para allá el trabajo? Lo hace la FPGA. ¿Listo? Entonces, por un lado, se describe el aspecto exterior del circuito, ¿sí? Básicamente, qué entradas y qué salidas necesita usted. Por el otro lado, entonces se describe la forma de relacionar esas entradas con esas salidas. La primera parte es lo que llamamos la entidad, que en el momento de hacer la programación, ustedes escriben es entity, y architecture, acá, voy a leerlo así textualmente, architecture, es la palabra arquitectura, y esa es la que describe la forma como se relaciona las entradas con la salida. Entonces siempre va primero la entidad y luego viene la arquitectura, ¿sí? Como les digo, algunos de ustedes ya conocerán esto, ya lo han trabajado mucho. También de pronto, aunque de pronto no sea necesario, pero sí es bueno en algún momento definir algunas librerías internamente. Mire, cuando uno instala por ejemplo, el Quartus, voy a buscar acá la carpeta que se crea con el Quartus, vea esta que llama Altera, ¿sí? Entramos acá, 13.1, ¿sí? Y pues uno entra y hay librerías en la carpeta Quartus, y uno entra acá, librerías. Y ahí entonces están todas las librerías, las megafunciones, ¿sí? Las primitivas, que son otras cosas, ya miramos después. VHDL, mire, para VHDL están estas librerías, la IEEE, donde está la que maneja las matemáticas, los números reales, los números eh, bits, que solamente serán ceros y unos, o números digitales que también pueden tener otro estado aparte de ceros y unos, ¿sí? Los ST Logic, ¿sí? STD Logic, ustedes de pronto lo han mirado, primitivas, la 1164, que contiene muchas otras instrucciones que a veces necesitamos para poder enunciar una arquitectura, de temporizadores también, y pues hay muchas librerías allí, ¿sí? Eh, Conocer cuál necesitamos es un poco complicado, ya la experiencia poco a poco nos lo dirá. Esas son las dos partes de un hardware. Entonces la entidad es la abstracción de un circuito, ¿sí? Puede ser un complejo sistema electrónico o puede ser una simple compuerta lógica, ¿sí? Puede ser una simple compuerta lógica. Entonces, cuando ustedes abren el Quartus, ¿qué tiempo nos queda? Estará marcando acá, por favor. Bueno, sí, creo que nos quedan como 8 minutos, ¿no? 9 minutos. 9. Listo. Venga, miramos acá. Uy, sí, 9 minutos. Vamos a hacer un ejemplo aquí rapidito. Igual, pues, también necesito atender otro grupo. Siempre, cuando este es se me fue la palabra, el entorno del Quartz, ¿sí? Les aconsejo que pues instalen la versión 13.1, que hasta ahora ha sido como la que se dice en los foros de internet que ha sido como la más estable y ha trabajado con la mayor cantidad de FPGAs. Entonces, siempre pues ustedes cuando inician un proyecto, le dan acá New Project Wizard, y siempre ustedes van a encontrar todas estas pantallas. La primera parte simplemente le dicen a usted los preliminares y le dice qué va a crear. Entonces le dice un proyecto con su nombre y directorio. Mire que va a haber siempre una entidad de alto nivel, o la entidad de alto nivel. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes pueden crear, por ejemplo, una porción en VHDL, pueden crear, por ejemplo, otro esquemático, ¿sí? O pueden crear con otro programa, por ejemplo, un Verilog, y pueden crear como diferentes, eh, llamémoslo así, programas o diferentes archivos, pero en algún momento debe haber una entidad o un archivo que sea como el maestro y los demás esclavos. Entonces usted puede dividir un sistema por módulos, pero habrá un módulo que maneje todos los demás. Esa es la entidad de alto nivel, lo que llaman aquí el top level. Siempre debe haber una entidad de alto nivel, ¿sí? ¿Y qué operadores necesita? ¿Qué simuladores? Entonces usted simplemente le da nets, y acá en el nombre del proyecto, ¿sí? Entonces es bueno siempre, yo les aconsejo esto, que como él se aloja en C, en Altera, acá, ustedes creen una carpeta, ¿sí? Por ejemplo, una carpeta de proyectos, y vamos a ponerle aquí una carpeta nueva que se llame prueba. ¿Listo? Ahí, prueba.
Entonces cuando usted crea acá el proyecto, entonces es bueno que usted acá le diga dónde ubicarlo. Entonces vamos a ubicarlo ahí en Altera, en proyectos, en prueba, ahí le ponemos seleccionar carpeta y pongámosle un nombre, entonces pongámosle lo mismo, prueba, ¿sí? Importante, las rutas y los nombres en el Quartus no pueden tener espacios, ojo, rutas, a mí me pasó, este computador, por ejemplo, este que yo tengo acá manejando, el nombre del usuario principal es Diana Paola. Diana Paola es el nombre de mi esposa y pues yo le puse cuando lo formateé ese nombre y entre Diana y Paola pues hay un espacio y cada vez, por ejemplo, si yo guardaba una carpeta aquí en el escritorio, la ruta que él busca, ¿cierto? Él altera el Quartus que él busca debe pasar por el nombre del usuario. Al pasar por el nombre del usuario, hasta ahí llega, genera un error. Y créanme que tuve mucho tiempo mirando cuál era el error, a ver qué era consultando, hasta que por fin detecté que era eso. Entonces traten de ubicar siempre dentro de la carpeta que la ruta hacia esa carpeta no tenga espacios y obviamente los nombres. Acá pues si usted tiene otros, aquí simplemente le damos siguiente y aquí es donde usted va a seleccionar su tarjeta. ¿Sí? Entonces, no sé, supongamos cualquiera, no vamos a ponernos aquí en detalles. Usted selecciona la tarjeta que va a utilizar, le dice Next. Acá le dice que simulador, eso lo dejamos por defecto y le decimos Next. Y finalizar. Profe, no se ve cuántos. ¿No se ve el Quartus? No, se quedó en la carpeta de Windows. No sé si se ve. Ahí se está viendo. Yo vi todo el proceso, profe. ¿Sí? De pronto, a veces Yo por la también lo conexión toco. a internet, ¿cierto? A veces de pronto no refresca la memoria. Bueno, aquí estamos en prueba. Mira, aquí se genera prueba y, ojo, primero se crea el proyecto y luego se da nuevo, aquí nuevo, y vamos a darle aquí VHDL. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Le damos OK. Aquí esta aparece la plantilla para hacer VHDL. ¿Listo? Entonces, algo rápido, una compuerta AND. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes presionan Entity, él le sale aquí la opción. Ustedes pueden tomarla o no. Sí, ahí está. Entity. Pongámosle prueba. Le dan un nombre a la entidad. ¿Sí? Le dan un nombre a la entidad. Entonces, una compuerta AND, por ejemplo, tiene dos entradas y una salida. Creo que se nos va a ir el tiempo y no vamos a alcanzar. Bueno, A, tipo entrada, ¿sí? Y que sea tipo bit, ¿no? B, tipo entrada, tipo bit. Y C, que sea la salida, ¿no? Así. Siempre cuando y acá vamos a darle en prueba. Entonces la entidad es la que describe solamente, por ejemplo, si es una compuerta, entonces la compuerta únicamente va a tener ¿qué? Va a tener dos entradas, por ejemplo, si es una AND, por decir algo, dos entradas y una salida. Entonces llamamos a las dos entradas A y B a la salida C. Siempre ustedes dicen el tipo y el modo de dato. El tipo de dato, entonces, cómo lo va a utilizar en su circuito, entrada, o cómo lo va a utilizar y de qué tipo va a ser. Entonces, los tipo bits son los que solo admiten ceros y unos. ¿Sí? Los STD logic son los que admiten, aparte de los ceros y unos, otros estados. Pongámosle el nombre de la arquitectura, ¿no? Bueno. Y miren que básicamente en la entidad, ustedes lo que han hecho hasta acá, siempre entidad y las arquitecturas deben finalizar con una instrucción en, ¿sí? Y la entidad acá finalizó con una instrucción en y el nombre de la entidad y aquí
le decimos que me genere una arquitectura llamada compuerta que pertenece a la entidad prueba. Es decir, lo que yo voy a describir en compuerta pertenece a la entidad prueba y dice que simplemente que la salida es la AND entre A y B. Y termino mi... Él siempre le va a pedir, ¿cierto? Siempre le va a pedir que guarde antes de hacer cualquier cosa. O sea, ustedes crean un VHDL y lo quieren compilar, él siempre le va a... Bueno, errores. Aquí dice que se generan errores. Ah, ya sé qué pasó. Recuerden siempre cuando ustedes crean la entidad, ¿sí? Que ustedes deben darle la instrucción begin, ¿sí? Para darle inicio. Tiempo, por favor. ¿Cuánto nos queda? Ustedes pueden mirar. Menos de un minuto. Bueno, listo. Entonces dejemos hasta allí y en la próxima completamos el circuito y lo simulamos. Lo simulamos acá en el Quartz. ¿Sí? Algunos de pronto, como les digo, ya lo han trabajado, ¿sí? Pero básicamente lo que quería mostrar así rápidamente era que siempre que uno va a crear un VHDL o cualquier archivo en Quartus, simplemente usted tiene una parte que es la entidad donde usted escribe la entrada y salida y la parte de lo que es propiamente la arquitectura es cómo se relaciona. Muchachos, se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco. Nos vemos.